En Cuba, el Estado no solo reprime a quienes disienten, también se apropia del trabajo de sus ciudadanos y lo hace con la complicidad activa y silenciosa de muchos gobiernos democráticos del mundo. Hablamos de las misiones médicas cubanas, un sistema que bajo el disfraz de cooperación internacional encarna una forma moderna de servidumbre estatal, de trabajo forzado y hay quienes dicen que incluso de esclavitud moderna. Durante años, decenas de miles de profesionales de la salud han sido enviados al extranjero y no como embajadores de solidaridad, sino como mano de obra explotada. Según el Observatorio Humanitario Archivo Cuba, esas misiones generan al régimen cubano, escucha esto, más de $7.300 millones al año, lo que representa su principal fuente de ingresos externos, superando incluso por mucho al turismo, el níquel y las remesas. Sin embargo, los médicos reciben apenas entre el 10 y el 35% de lo que les paga el país que los contrata. El resto va directamente a las arcas del Estado cubano a través de empresas intermediarias controladas desde luego por el gobierno. Y en lugares como Calabria, al sur de Italia, unos 370 médicos cubanos fueron contratados por el gobierno regional para suplir la falta de personal sanitario. Pero, aunque los contratos figuren como individuales, el régimen de La Habana sigue controlando el dinero y la vida de los médicos. Según la investigación de la periodista Anarela Grimal de Cubanet, los profesionales reciben apenas 1.200 euros mensuales en promedio, mientras que unos 3.500 euros son retenidos por el gobierno cubano. Incluso les imponen impuestos falsos, les supervisan las cuentas, les dictan qué pueden decir y qué no. Vaya, hasta qué pueden preguntar. Ya lo verás. Pero lo más perturbador es el grado de condicionamiento psicológico. Existen testimonios de México que agradecen recibir productos básicos como aceite o toallitas higiénicas como forma de pago porque esos artículos en Cuba equivalen casi a la mitad del salario mensual de un médico. Pero algo está cambiando. En Jamaica, tras una advertencia pública de un funcionario norteamericano, el régimen cubano se vio obligado a devolverle el pasaporte a los médicos porque sí, habitualmente se los retienen. En Italia, el reportaje de Cubanet desembocó en un escándalo político que llevó al Parlamento a exigir explicaciones. A ver, cooperar entre naciones en materia de salud claro que es noble, pero explotar a seres humanos disfrazando el abuso de filantropía es una forma bastante cínica de colonialismo ideológico. Lo que está en juego no es una política pública, es la dignidad humana. Y eso no se negocia. Vaya tema el que tenemos el día de hoy. En la presentación ya les di un vistazo, pero déjenme contarles que hubo en Washington una presentación organizada por el Adam Smith Center y la organización Archivo Cuba sobre estas misiones médicas cubanas y la aplicación de las leyes estadounidenses antitrata. En esa presentación hubo muchas personalidades. Entre ellas estuvo Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center, y estuvo también Janet Núñez, la presidenta de la Florida International University. Cuba's international medical missions have long been held up around the world as a model of humanitarianism and international cooperation. Since the 1960s, hundreds of thousands of its health workers have been deployed to dozens of countries across the globe in the wake of natural disasters and pandemics to address real or alleged shortages of medical personnel or to deliver medical services to underserved populations. However, as many of you know, beneath this model lies a darker reality. The model is completely dependent on a scheme of modern slavery imposed by a totalitarian state and enabled by numerous governments and organizations all over the world. Over the years, many deserters and defectors of this program
and from these missions have confirmed the forced labor trafficking scheme and other serious human rights violations. In addition, in recent years, we know that other human rights organizations have documented very carefully and combated this trafficking, with some still active today. The US government has highlighted the problem of increasing justice in its annual report on trafficking, mandated by the Trafficking Victims Protection Act of 2000. And most recently, just a few months ago this year, our Secretary of State, Marco Rubio, announced the expansion of visa restrictions on government officials involved in a labor trafficking scheme from Cuba and partner countries. Since then, many governments around the world hosting medical brigades have denied that exploitation. Particularly, the nations of the Caribbean have, individually and collectively through CARICOM, complained the loudest and issued bitter statements against the United States. As we turn to today's discussion, we will hear from a panel of subject matter experts on how international norms and U.S. enforcement intersect and in addressing forced labor allegations tied to Cuba's global medical diplomacy. The topic here today is really near and dear to my heart. As you know, we have a very interesting story. I think that when you look at the state of Florida, there's no other state that understands the plight of communism and the impact it has on people. There is no city that understands that better in the country than Miami, and there is no university, I would dare say, in the country that understands our responsibility to bringing and addressing these issues and bringing them to the forefront. So today, as we gather to talk about a really complex issue, how U.S. enforcement intersects with allegations of forced labor practices, Cuba's medical missions, and I do that in quotes because we know that it comes with some significant concerns around trafficking. And just recently, I know Secretary of State Marco Rubio was talking about it. I know Congressman Diaz-Balart has mentioned it recently as well. And so I think our delegation is very in tune with the implications. But again, in Miami and throughout the state of Florida, we reject communism. We know that it oppresses people, it deprives them of their dignity, of their freedoms, and it cripples an entire society under the weight of tyranny. It persecutes, it silences, it punishes those who resist it. And again, those that have a similar story like mine, my parents came in 1961 fleeing communism. I'm sure many of you have similar stories and you've lived that experience. And so when we see things being propped up as humanitarian, knowing full well that there is a very ugly undercurrent, I'm really proud that FIU is delving into this space. And I'm also very proud of the work that we do highlighting the importance of economic freedom, because we know that economic freedom and personal freedoms are integrally connected. María Huerlao es la directora de la Asociación Sin Fines de Lucro Archivo Cuba. Archivo Cuba se ha dedicado a documentar durante décadas las atrocidades del régimen cubano. Conversemos con ella. María, como siempre, 1.000.000 de gracias por la conversación. A ustedes por la invitación. Hemos hablado muchas veces de este tema por el grado de importancia que tiene. Hemos hablado muchas veces de el grado absurdo de desinformación que hay sobre las misiones médicas alrededor del mundo, de cómo el régimen cubano se ha encargado de crear un relato alrededor de las misiones médicas que se contrapone con la explotación laboral, con los salarios miserables, con el robo de el 90% de su salario. De todo eso hemos hablado. Pero hay novedades, hay cosas nuevas que abordar, específicamente en este caso sobre las misiones médicas, y ahí viene la novedad, y educativas en Bahamas. Bueno, la novedad en general es que hay una voluntad del Departamento de Estado bajo Marcos Rubio de poner en práctica la ley que tiene este país hace más de 2 décadas, que es el Trafficking in Persons Victim Act, la ley contra la trata de personas, para protección de las víctimas de trata, que es una ley que pide sanciones contra las personas que están envueltas en esto, pero que no se había nunca, o bueno, quizás si se había implementado, no se había publicitado. Parece que se puso en práctica con algunos venezolanos, pero eso no se había publicado. A fines de febrero, el Departamento de Estado saca una alerta
de que se va a expandir el programa de restricción de visas para funcionarios de gobiernos que participan con Cuba en la trata de personas, en la exportación de trabajadores, particularmente las misiones médicas. Y la noticia dio la vuelta al mundo, porque Sí, entonces, ¿cómo? Los ministros de salud encargados de la contratación, pero los secretarios y los subsecretarios y sus familias recibirán la cancelación de visa y sonaba escandaloso. La escandaloso. Fue a nivel de África y especialmente los países del CARICOM del Caribe, de Ujú. la Comunidad del Caribe, reaccionaron diciendo que era imposible, que ellos no participaban en la explotación, que eso era mentira, etcétera, etcétera, que dependían de los cubanos. En el caso de las Bahamas, lo que sucedió es que por obra y gracia de Dios nos llegaron los contratos por vías extraoficiales, porque Supongo aunque que supongo que el por obra y gracia de Dios es una fuente que no puedes revelar. exactamente, personas muy valientes que nos hicieron llegar documentos y que además constatamos que eran creíbles, ¿no? Tanto la persona con su testimonio como los documentos. Entonces hicimos, Archivo Cuba hizo un informe bastante extenso. El primero fue sobre la brigada médica y cuando lo sacamos nos llegaron nuevos testimonios y nuevos documentos y sacamos un segundo informe. Esto fue en el mes de abril y enseguida reaccionó la prensa de Bahamas y los altos oficiales políticos de las Bahamas, el ministro de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores y el mismo primer ministro que además ocupa el cargo de ministro de Finanzas, negando que había explotación, sin embargo no pudieron negar que los contratos eran reales. Primera pregunta, ¿cómo es posible que una contratación de esta índole sea secreta? El mismo contrato lo dice, obliga a Cuba, a las partes, a mantener confidencialidad hasta por 2 años después de terminado el contrato. ¿Te Eh, parece? Quiero detener aquí, porque me parece que es oportuno por si alguien que no está familiarizado con el tema nos está viendo, que hagamos un pequeño paréntesis para contarle a la gente qué son en rasgos generales las misiones médicas. bueno, las misiones médicas, hay distintas formas de misiones médicas, pero la tradicional es que un gobierno anfitrión pida a Cuba que le mande personal médico o cuasi médico, ¿no? Porque también van técnicos, van otras personas asociadas a estas misiones que a veces son cocineros, que son choferes, que nada que ver, no son profesionales de la salud, aunque el mismo contrato dice que solo son personal de la salud altamente calificado, como es en el caso de las Bahamas. Hago un Entonces, esas paréntesis dentro personas, perdón, hago un paréntesis dentro del paréntesis, María, porque aquí es a donde empieza a tejerse lo que suena a teoría de la conspiración, pero no, sabemos que no, porque está documentado, porque hay testimonios de decenas de profesionales que eh, participan de esas misiones que lo prueban. Y aquí es a donde hay que hacer un paréntesis dentro del paréntesis, porque supongamos que un país carece de traumatólogos. Supongamos que. Y entonces necesita imperiosamente los traumatólogos cubanos que vayan a trabajar al medio de la sierra donde ningún traumatólogo local quiere ir a trabajar. Supongamos que. Tampoco hay choferes. Entonces, esos choferes, resulta es que empezamos a descubrir con los testimonios que no son choferes, son integrantes del servicio de inteligencia que reportan, cuidan, custodian, vigilan a esos integrantes, verdaderos médicos en muchos casos, de que nos escapen de la misión, porque esto es como lo vimos cuando la cortina de hierro, que los bailarines y los atletas llegaban a otro país para una representación y trataban de escapar del régimen comunista. sí, de hecho, miles han escapado durante las décadas que lleva este esquema. Este esquema Era el en paréntesis que quería hacer tradicionalmente es para dar servicios médicos a poblaciones necesitadas en áreas remotas, etcétera, que no llegan. Pero ya esto se ha convertido en un negocio tan grande que ya Cuba está enviando a estos trabajadores de la salud y otros a clínicas privadas, donde el esquema de explotación se mantiene con el trabajador cubano, pero ya no es para beneficiar poblaciones necesitadas. hablemos de esquema de explotación. ¿Por qué es un esquema de explotación? Por distintas razones. Número uno, empieza desde la contratación misma. Estas personas son enviadas sin consultarles, sin negociar los contratos, sin tener oportunidad de ninguna asesoría legal y son enviadas a
el lugar X, llegan a un país y no saben a dónde van a ir, a veces a la jungla misma, en Haití, a lugares remotos donde no hay ni agua ni luz, donde están en peligro, etcétera. En algunos casos no, en algunos casos están en ciudades bien acomodados y demás, pero la mayor parte del el salario que paga el gobierno anfitrión se lo queda el gobierno cubano. Y en el caso de la nueva modalidad de pago directo, que ellos le han buscado la vuelta para taparse de la explotación, donde el gobierno anfitrión le paga directamente a lo que ellos llaman colaborador cubano, que es el trabajador explotado, le pagan una cuenta en su nombre en un banco, están obligados a, como le llama Cuba, remesar, enviar la mayor parte de ese salario a una cuenta de la Brigada Educativa o la Brigada Médica Cubana. Ahora, desde que hemos hecho estos informes con el número de cuentas específico hemos publicado, ahora les están requiriendo hacer unas compras de enseres domésticos y demás a unos sitios que suponemos controla el gobierno cubano, que son compras falsas, que es una manera de remesar sin que les hagan la vuelta a estas. Cuando volvamos a hablar de las misiones médicas y educativas en Bahamas, les daremos números muy, muy específicos. Pero mientras tanto, quiero seguir hablando contigo, María, sobre el esquema de explotación. Hay también una serie de normatividades sobre con quiénes pueden verse, dónde pueden moverse. Sí, en el sitio de Archivo Cuba, en el proyecto Cuba Salud, está publicado el reglamento para los colaboradores en el exterior, que no es solo las brigadas médicas, todo colaborador en el exterior va obligado a estas normas y encima a código de ética. En la misión de Bahamas tenemos publicado el código de ética que nos pasaron también, aparte de otras instrumentaciones que hace el gobierno cubano por escrito, por email, o sea, están sumamente controlados con medidas arbitrarias muy fuertes, no pueden casarse con locales, no pueden tener amistad con las personas nativas, no pueden aceptar invitaciones, no pueden ir a otros lugares sin permiso, no pueden tomar vacaciones en otros países, se les quita el pasaporte, ahora se les está dejando. Es un pasaporte oficial, color rojo, no es un pasaporte tradicional, el azul cubano, que es solo para las misiones, pero que no importa, ahora ellos entregan ese pasaporte para cubrirse las espaldas. Sin embargo, cuando una persona deserta, como ellos le llaman, abandonar la misión, se les cancela, se les pide al gobierno local que les cancelen el pasaporte, lo que los deja sin pasaporte nuevamente. Entonces, tienen una serie de medidas arbitrarias, incluso no pueden salir después de las 6 de la tarde en muchos lugares, etcétera, muchísimas, y medidas disciplinarias muy fuertes, que incluso incluyen prisión en Cuba. Y si llegan a desertar de la misión, tienen una penalidad de 8 años de no poder regresar a la isla, ¿correcto? Mínimo. Regresemos a las misiones médicas y educativas cubanas. Tengo en mis manos algunos datos que son producto del trabajo de investigación de Archivo Cuba y que quiero compartir con ustedes que nos miran sobre los salarios y las retenciones que hace el gobierno cubano. Especialistas médicos asesores reciben $12,000 al mes más un estipendio pagado directo, que es solo el $1,200. Es decir, de los $12,000 que el gobierno de Bahamas paga por un especialista médico al gobierno cubano, el especialista recibe un estipendio mensual de solo 10%, ¿correcto? Así es. En el caso de las Bahamas, lo que ha pasado es que la misión educativa tiene el esquema en que se les paga directo a una cuenta en el nombre del colaborador, que entonces él tiene que sacar efectivo o transferir una cuenta al gobierno cubano. En el caso de la misión médica, el contrato mismo dice que se le paga a Cuba y Cuba a su vez le paga al trabajador, y entonces el Ministerio de Salud de Bahamas le da el estipendio, porque supuestamente el salario de estas personas que están laborando en el exterior se le paga en Cuba, se le paga en pesos cubanos y equivale a menos de $20 aproximadamente mensuales. Estoy viendo Entonces, aquí el dato concreto que publicado por Archivo Cuba es $14, María. Es una locura. sí.
Una De locura. que eso depende del grado de especialización. Es una locura, en ninguna parte del mundo pasa eso, ¿no? Pero Especialistas en computación reciben el gobierno cubano cobra $5,000 al mes y reciben un estipendio directo de $990, es decir, de solo el 20% del salario. así es. Y en el caso de Bahamas, el pago que Bahamas hace a Cuba sube porque se les pagan las horas extra que no las están recibiendo los colaboradores. En muchos países le dan solo el 50% de las horas extra trabajadas. A veces están sometidos a unos horarios de trabajo bastante fuertes, ¿no? No están cobrando eso. Incentivos que puede pagar el gobierno según el contrato, nunca lo han visto. El último salario, si se van ya de regreso a Cuba, tampoco lo ven. Entonces, Cuba sigue, la confiscación es mayor que la que es solo del salario mensual. Y no solo eso, aquí alguna vez hemos conversado con algunos de los profesionales médicos que acabaron desertando de las misiones, hablamos con gente que estaba en México, hablamos con gente que estuvo y participó de las misiones médicas en Venezuela, hablamos con gente que estuvo y participó de las misiones médicas en Brasil. Y había un denominador común, María, que ustedes también han documentado. Es muchas veces los profesionales médicos, aún siendo verdaderos profesionales médicos, eran obligados por el régimen cubano a realizar algunas tareas em, que tienen que ver con la inteligencia política, preguntar sobre la afiliación política de los pacientes, por ejemplo, en épocas electorales, indagar sobre el voto de los pacientes, mentir acerca de los diagnósticos médicos, las recetas y los medicamentos que se entregaban. Todo eso está documentado. Sí, yo llevo desde el año 2010 entrevistando médicos cubanos, muchos años escuchando los mismos testimonios, no importa en qué década sirvió la persona, en qué continente, gente que no se conocía, si es que yo me empecé a dar cuenta de todos estos patrones que existen en esas misiones. Esa, ese activismo político depende del grado de alianza que hay de Cuba con el país anfitrión, Por ¿no? ejemplo, Cuba y Por Venezuela. ejemplo, en Venezuela, en Brasil, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, del PT, era mayor, ¿no? En Ecuador, cuando había un gobierno correísta, es distinto, o sea, todo depende del grado de afiliación. Ahora que estamos preparando y listos por sacar un informe sobre la brigada médica y educativa en Jamaica, nos hemos percatado que el grado de proselitismo y adoctrinamiento de Cuba en las escuelas de Jamaica por todo el país es muy grande. Y eso es en anuencia al gobierno de Jamaica. María, ¿por qué crees que esto que está tan profusamente documentado no es tan escandaloso como de veras es en los medios de comunicación? No es tan narrado por los medios de comunicación como esta verdadera estructura de explotación que es. Porque aquí hay muchos factores. Número uno, Cuba tiene una injerencia a nivel internacional, una influencia y un aparato de propaganda gigante. Toda su diplomacia, todo el Instituto de Amistad con los Pueblos, los grupos sociales, los movimientos sociales que tienen, según Cuba, reportado casi 1.700 grupos de solidaridad con Cuba en el mundo. Todo este aparato está puesto para eso y muchas veces con agentes reclutados dentro de la prensa y los gobiernos que están trayendo estas misiones dentro de la misma Organización Panamericana de la Salud. Eso está documentado. Hay muchos informes donde hemos presentado esas evidencias, ¿no? Informes de sectores de la inteligencia que nos han contado cómo funciona ese aparato. Pero para que se tengan una idea, un país tan pobre como Cuba tiene más embajadas que Canadá y España en el mundo. Cada embajada tiene un centro de inteligencia. Entonces, es todo un aparato que está detrás de esto, millones de dólares durante décadas puesto para eso, y nosotros, los pocos que hemos estado en este tema, trabajando solos, sin dinero, es muy difícil hacer la contrapartida.
Sin duda. Y como bien dices, además estas misiones están esparcidas en muchísimos países del mundo. Más adelante, les prometemos un programa específico sobre las misiones médicas cubanas en México, donde han tenido una participación enorme, no solo durante la época de la pandemia de COVID, donde esas misiones tuvieron un protagonismo especial, María, sino que continúan. Quisiera terminar contigo, María, sobre en retomando un punto del comienzo de nuestra conversación, hablando sobre estas sanciones que recibirían los funcionarios los funcionarios de los países que contratan estas misiones médicas porque participan de un esquema de explotación. La noticia dio la vuelta al mundo, pero luego nos enteramos entre poco y nada sobre casos reales de esas sanciones. Bueno, el Departamento de Estado no puede dar nombre ni país por razones de las leyes que se utilizaron para imponer esas sanciones y no tengo los detalles, pero supuestamente ha habido funcionarios de Centroamérica que ya han sido sancionados. Y yo sí creo que las consecuencias que deberían ser mayores incluso, como condicionar la ayuda humanitaria que da Estados Unidos, deberían ser consistentes y aplicarse a, por lo menos, hoy día Cuba dice que tiene misiones médicas en 56 países. Creemos que tiene más porque tiene además misiones en países donde hay clínicas privadas y eso es más difícil de documentar. Pero si empiezan a apretar, yo sí creo que hay posibilidad de que por lo menos disminuya la presencia de Cuba en ciertos países a los que les importa. No va a disminuir en los aliados de Cuba como Venezuela, Argelia, Angola, México, en mi opinión, a menos que haya políticas todavía más fuertes y eso es más difícil. Es la directora de Archivo Cuba, la doctora María Huerlao. Gracias. Gracias a ti. Ahora bien, hasta aquí el panorama. Vamos a escuchar la voz de alguien que participó de esas misiones médicas, que su familia entera está afectada por estas consecuencias y que entiende, como nadie, de qué estamos hablando. Hablemos con Aleida Hernández. Ella es doctora, ella participó de las misiones médicas, su esposo también, y vaya que conocen el asunto. Aleida, antes que nada quiero agradecerte la valentía de tomar esta entrevista. Muchas gracias. No, por nada, es un placer. Todo lo que pueda alzar mi voz, lo haré. Y ese es un tema, por eso hablé de valentía, porque no solo es valiente, y es valiente porque esconde cierta peligrosidad hablar de los detalles de las misiones médicas. Tú y tu esposo participaron de una misión médica en Santa Lucía, en la isla del Caribe. Y esto implicó una serie de consecuencias para ustedes. Cuéntame primero, el primero en llegar fue tu esposo, ¿correcto? Mi esposo fue el primero en llegar en julio del 2014. ¿Y qué especialidad médica tiene él? Él en aquel momento tenía dos especialidades médicas, medicina familiar y ortopedia y traumatología. Él vino a esta isla solo para ejercer como médico de familia, que era lo que Bien. necesitaba la isla, pero después que estaba aquí lo cambiaron y empezó a ejercer como ortopédico. Y tú, como ya eran esposos, intentaste reunirte con tu pareja y en consecuencia pediste participar de la misma misión médica. Lo pediste tú, ¿es correcto? Bueno, yo Hay vine. matices. Sí, él estaba aquí, cuando él llega aquí descubre que los cubanos no necesitan visa para entrar a Santa Lucía. Ok. Y yo pedí una autorización en mi hospital para viajar de vacaciones a donde mi esposo estaba en una misión. Yo vine de vacaciones y cuando llegué aquí, que vi las condiciones las condiciones en que vivía, la cantidad de dinero que le estaban quitando, empecé a hacer preguntas. Y la forma que tuvo la misión fue decirme, mira, tú no vas a poder registrarte para trabajar por ti sola, nosotros te ofrecemos un espacio en la misión si te mantienes callada. Y Ok, acepté, vine, vamos por pero no partes. me mantuve callada. Y lo bien que hiciste. Pero déjame comprender un poco más. Dijiste las condiciones en las que vivía y el dinero que le quitaban. Háblame
vamos por partes. Primero de esas condiciones en las que vivía. ¿De qué hablas? Bueno, cuando él llega aquí, lo asignan a un sitio. Él nunca sabía a dónde iba a trabajar, cómo iba a trabajar. Y a él lo asignan a un pequeño pueblecito aquí en San Lucia, un pueblecito de pescadores, donde él estaba solo en esa casa. Nadie, no tenía aire acondicionado, no tenía agua caliente, no tenía prácticamente relación con el resto de la brigada que estaba en la capital. Y cuando él salió de Cuba, el contrato que uno firma en Cuba dice que uno va a entregar y viene una rayita donde en un futuro van a escribir ellos el porciento de tu salario que tú vas a entregar. Luego cuando llega aquí le dicen que es el 50% y bueno, nada, estaba firmado, tenía que entregar el 50%. El detalle estaba en que como él no estaba en la capital, el jefe de la brigada le dijo, mira, como tú no puedes venir a enviar el dinero al banco, tú me lo das en mano a mí y yo lo voy a poner en la cuenta de la brigada. Y cuando yo llego, ya llevaba 6 meses aquí, yo le digo, ¿y los comprobantes? No, él no me está dando nada. Vamos por partes. Independientemente de la clara irregularidad en este proceso de pasamanos del dinero, que no Ajá. es, que no es cosa menor, eh, hablemos de este porcentaje. El porcentaje era de qué cantidad de dinero estamos hablando. Eh, Aquí se paga en dólar del Caribe, Easy Dollar es el nombre que Ujú, tiene. Y ujú. él iba a ganar alrededor de 5.200 Easy, que eran el equivalente a $2.000. Y Ok, por dos mil supuesto tenía que dólares mandar, estadounidenses. ajá, tenía que mandar $1.000 a Cuba mensual. Ok, Si hacía guardias, como las guardias las paga el hospital, no el gobierno, tenía que mostrarle al jefe el cheque que le daba el hospital, porque de ahí también tenía que mandar la mitad. Aunque nunca estuvo en el contrato. Esa parte no estaba en el contrato. bien. La pregunta es, ¿cuánto dinero hacía falta en ese momento? Estamos hablando de hace aproximadamente 10 años. ¿Cuánto dinero hacía falta para vivir decentemente en esa isla? Eh, a ver, la realidad es que de esos $1.000 que uno logra quedarse, la mayor parte uno la envía a Cuba. Nosotros habíamos dejado a nuestros 2 hijos en Cuba, solos, viviendo en nuestra casa. Y teníamos que sostenernos, porque para eso nos habíamos ido, para darles una vida mejor. Nosotros en el momento que salimos de Cuba teníamos 47 años. No era el momento de salir a una misión, pero ya no teníamos cómo mantener ¿Qué a los edades niños. tenían sus hijos? La niña tenía 16, el niño tenía 20. La niña estaba a punto de terminar el preuniversitario y el niño estaba estudiando medicina. Pero dentro de Cuba ustedes, aún con 2 especialidades médicas cada uno, no tenían posibilidad de ganar el dinero suficiente para mantener a 2 hijos Estamos adolescentes, hablando que casi el adultos. salario de un médico en ese momento eran $20 americanos, el equivalente a $20 americanos. Y no es que en Cuba las cosas fueran baratas, no, no, por ejemplo, un par de zapatos costaba $40, o sea, ni con el salario de un mes podíamos. No, no, yo tengo una Eh, amiga que compró un automóvil Atos usado, es decir, y pongo esto porque como ejemplo, porque es un automóvil muy conocido, un automóvil muy chiquitito, pues, Dichosa familia, no todos tenían auto. bueno, porque mi amiga se lo compró al Estado por $20 Ah, mil dólares. entonces el salario es $20. Nosotros teníamos la ventaja que yo no tenía consulta externa porque era intensivista, pero mi esposo, al ser ortopédico, tenía pacientes en consulta externa. Nosotros vivíamos de lo que los pacientes les regalaban. Ya fuese comida, ya fuese ropa, de eso vivíamos. Pero llegó un momento que nos dimos cuenta que no íbamos a poder. Teníamos 47 años, en 10 años ya no íbamos a tener la consulta externa. ¿Cómo íbamos a mantener los hijos? ¿Cómo íbamos a hacer que ellos tuvieran lo que necesitaban? Ok, tú llegaste a Santa Lucía, a Saint Lucia, como dices, y empezaste a hacer preguntas. Esas preguntas de por qué vives así, por qué tienes que entregar la mitad de tu salario. Y según entiendo, tú corrígeme porque en este programa hemos dado cifras distintas. Ustedes eran algo así como muy beneficiados, porque la realidad de muchos otros profesionales médicos es que entregan 80 y hasta 90% de su salario. ¿Eso es correcto?
Es correcto. Esta era una de las que llaman misiones buenas, a las que solo van los que están relacionados con el poder o que están políticamente probados. En nuestro caso, una vez más, Cuba es corrupta. O uno pagaba para venir a esta misión, cosa que no pudimos hacer porque no teníamos el dinero, o si tenías un amigo bien ubicado, tu amigo te conseguía la misión. Yo tenía una amiga en lo que se llama colaboración médica y le pedí que nos ayudara, que estábamos en una situación económica difícil, que necesitaba que mi esposo saliera a una misión y ella no, ella le consiguió la misión. Fue así Ok. como él llegó aquí. Llegaste, hiciste preguntas, te incorporaron a la misión. Supongo que seguiste haciendo preguntas. De hecho, como para entrar a la misión, yo tuve que regresar a Cuba, porque yo había Ujú. venido con un pasaporte regular. Y para entrar a la misión, te entregan un pasaporte que ellos llaman oficial. Hemos Entonces, explicado ya eso. Ujú. yo tuve que regresar a Cuba y cuando regresé a Cuba, logré obtener el contrato que mi esposo había firmado en la unidad de colaboración, porque cuando uno viene a la misión, uno no trae documentos, ninguno, nada, ni siquiera tu pasaporte. Tu pasaporte te lo dan en el aeropuerto en La Habana y aquí te están esperando en el aeropuerto de aquí y te lo retiran. Y Es entonces, decir, en eso este es importante periodo, porque es la verificación de la historia de que esta historia de los médicos no pueden moverse donde están porque no tienen no, 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 documentación. no tienes documento. Eso es típico tráfico de personas, porque si alguien te está retirando tus documentos, tú cuando llegas a este país no tienes pasaporte, no tienes permiso de trabajo, no puedes obtener una licencia, tú no posees aquí, eh, hay que registrarse como médico. Tú no tienes tu Claro, registración médica, la la registración médica lo tiene ese revalidación de de brigada. títulos. Correcto. Quiero entender un poco más. Eh, ¿Tú terminaste tu trabajo en la misión médica o desertaste de la misión médica? No, no, ellos me expulsaron, me sancionaron, en 3 meses me sometieron a 4 procesos disciplinarios por hacer preguntas, por enviar ¿Cuáles eran esas preguntas? por qué, si el contrato que tenía, logré también obtener el contrato entre San Lucia y Cuba, Ok. que no es un documento que tienen los colaboradores, pero ese contrato decía que había que entregarnos $190 para rentar una casa. Nosotros no teníamos el derecho a rentar la casa, nosotros teníamos que vivir obligatoriamente donde el jefe lo determinara. Entonces Ok. yo decía, ¿y por qué no me dan el dinero? ¿Dónde está ese Ujú, dinero? ujú. Y, por ejemplo, pedimos los comprobantes de las remesas que mi esposo había hecho durante los 6 primeros meses, La remesa es el regreso del dinero del 50%. que es fácil de probar. ¿Por qué? Porque hay una cuenta en el banco que se llama Cuban Medical Brigade, que uno tiene que mensualmente mandar el dinero a esa cuenta y te dan un comprobante. Pero como te decía, mi esposo estaba en otro pueblo donde no había banco y el jefe sencillamente le dijo, no, dame el dinero en mano y yo lo envío. Te Nunca le dio los despidieron de la misión, comprobantes. te despidieron de la misión y supongo que eso significó que regresaras de inmediato a Cuba. Me regresaron a Cuba, me montaron en un avión, me llevaron al aeropuerto, me montaron en un avión, me esperó en La Habana un funcionario que me retiró el pasaporte. Yo ya tenía comprado el ticket de regreso, sabía que si me quedaba más de 24 horas en Cuba me iban a poner en la lista de desertores y de regulados. Solo vi Ujú. a mis hijos y regresé en las mismas 24 horas. Ok. ¿Cómo se reunieron con tus hijos? Una vez más, no había visa para venir acá. Ya cuando yo empecé a trabajar libre, me percaté que el salario de un médico libre era 4 veces el salario que O San sea, Lucia le pagaba a un médico de no era brigada. $2,000, sino $8,000. Ajá, Ok. 8. Ya tenía dinero, finalmente tenía dinero para comprarle a mis hijos el pasaporte, el ticket y los trajidos de visita. Apenas 3 meses después de trabajar libre, yo pude traer a mis hijos de vacaciones. Y así estuvieron yendo y viniendo cada 3 meses hasta que el niño se graduó de medicina y ya decidimos que vinieran definitivo. Ok. La niña ¿Tu, estudió medicina aquí, tu esposo terminó la misión médica en qué año? 2016.
Sin embargo, aunque por un lado ellos te despidieron de la misión y por el otro tu esposo sí terminó la misión médica, fueron declarados desertores, Somos ¿correcto? desertores, estamos en la lista de desertores y a él se lo informaron. Apenas llamó al jefe y le dijo, yo no regreso a Cuba, el jefe le dijo, tú nunca más vas a poder regresar a Cuba. A las 24 horas lo llamó y le dijo, cometí un error, no, nunca más, es en 8 años. Es el periodo que conocemos, que es el periodo de cancelación, por decirlo de alguna Pero eso forma. tiene un detalle, eso tiene un detalle. Los 8 años empiezan a contar a partir de que en Cuba te declaran desertor, que no necesariamente coincide con el momento que tú dejaste la misión. Ellos Comprendo. pueden ponerte, por ejemplo, mi esposo dejó la misión en el 2016, nosotros no sabemos si lo pusieron inmediatamente o lo pusieron en el 2018 o en el 2020. Luego, nunca tú sabes cuándo se ha vencido tu plazo. Aleida, supongo que conoces a otros médicos o profesionales de la salud que han participado de misiones médicas parecidas a esta, mismo en Santa Lucía, supongo. ¿Otros profesionales también desertaron de la misión de Santa Lucía? Te puedo contar que hace una semana yo estaba de vacaciones y recibí una llamada de una colaboradora que decidió desertar la semana pasada y me llamó para que la ayudara porque el jefe le estaba diciendo que le iba a mandar la policía a la casa para que la deportara. Le dije, tranquilízate. Aunque te parezca que el jefe de la brigada tiene mucho poder, no lo tiene. Esto es un país libre, democrático. No te puede mandar la policía a tu casa. La muchacha todavía está escondida. Lo comprendo. Y lo comprendo. Y vaya que lo comprendo. Em, Ahora que eres una mujer libre, ahora que vives en un mundo capitalista, digo, y uso estas palabras no azarosamente, las uso con toda intención, porque hay una parte de la política global que se empecina en utilizar la palabra capitalista como insulto. Ajá. Y eres tú y tu marido y tu familia y muchísimas otras personas que viven en libertad después del régimen comunista, que entienden que capitalismo no es insulto, que entienden que capitalismo no es pecado. Em, en tu vida libre y capitalista, Aleida, has conocido, además de esta muchacha que cuentas, sé que has conocido, porque sé que has participado de foros internacionales, a otros profesionales médicos en situaciones muy similares a las tuyas. La pregunta es, ¿también ellos pasaron por vicisitudes similares? Probablemente vicisitudes peores, porque yo pude traer a mis hijos, pero cuando tú estás en una misión donde se requiere una visa para entrar al país, tú no puedes llevar a tu familia, porque ¿quién te va a dar la visa? Mientras tú estás en la misión, no tienes permitido que conviva en tu casa ningún familiar. Nosotros cuando traíamos mis hijos de visita, mi esposo estaba en la misión y ellos no podían ir a la casa de mi esposo. Ellos tenían que quedarse solo conmigo. Él no tenía permitido visitarme. Nosotros tenemos un documento donde a él le exigen que me prohíba entrar a la casa, que me saque de su casa en 24 horas. Cosas horribles. Violaciones de todos los derechos básicos. Nosotros éramos un matrimonio de 30 años. Pero te digo, somos afortunados porque teníamos la posibilidad de traer los hijos, de traer a mi madre de visita. Pero hay personas que están en otros países que no pueden hacer eso, que no pueden trabajar como médicos. En este país, una vez que tú te registras como médico, tú eres médico toda la vida. Solo tienes que renovar cada 2 años tu registración, pero eres médico. Es la doctora Aleida Hernández. Gracias por el testimonio. Un placer. Las misiones médicas han estado en la mayor parte de los países del mundo en una u otra época. La realidad es que se conocen por su solidaridad con los momentos de crisis. La realidad es que, como hemos visto ya, son una fachada de encubrimiento de un sistema de explotación, denunciado incluso en las cortes internacionales. Hay alguien que se dedicó a investigar cómo están funcionando hoy, y específicamente un caso paradigmático, el de Italia. Hablemos con la periodista
Anarela Grimal. Ella hizo una investigación para el portal Cubanet. Anarela, muchas gracias por tomar esta conversación. Estoy impactado porque a pesar de que en Contracorriente hemos hablado muchas veces de las misiones médicas y de que hoy particularmente estamos dedicándole el episodio completo, el caso de las misiones médicas en Italia me llaman la atención por muchas cosas. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo tienen cabida estas misiones en un gobierno de Giorgia Meloni. Está bien que es un gobierno provincial, pero aún así hay legislaciones federales. Exactamente. Eso, bueno, se explica, por lo menos en apariencia, por la situación que tiene Calabria, que no es igual que la del resto de Italia. En las regiones del sur, y específicamente en la que nos compete en este caso, que es la región de Calabria, que tiene 5 provincias en las que están distribuidos los médicos, los 372 médicos cubanos. Hay un poquito en el norte, algo al norte del país, ¿correcto? Están al sur de la bota peninsular. Ah, entendí yo mal entonces uno de los mapas que vi. No, porque también hay 2 provincias en la región de Lombardía al norte, donde también hay, pero solo hay 3 médicos. No se A eso me compara. refería. Ok, está bien. Pero concentrémonos en el sur, donde hay 269 personas entonces. Digamos, exacto. Sí, entonces hay una crisis sistémica, sanitaria y también social en esa parte de Italia que hace que haya una carencia de médicos también crónica, de más de 2.000 médicos. Hay un faltante. Eso quiere decir que Calabria ha tenido que cerrar hospitales y que los pacientes han tenido que, digamos, trasladarse hacia regiones del norte para poder tener acceso a la salud. Y eso también trae aparejado más gastos. Para quienes más nos están mirando, déjame hacer un ejercicio un poco tonto si quieres, pero muy gráfico. Para quienes nos están mirando y no tienen idea de dónde está Calabria, si miran la bota de Italia, estamos hablando del tobillo. ¿Sí? Es decir, no en el pie, no en el tacón, en el tobillo, justo en la primera parte del empeine. Sí, en el empeine, digamos. Ahí está Calabria. Sí, exactamente. Y en la investigación, en el texto, hay un mapa precisamente para ubicar a las personas. También lo puedes mostrar para que se vea cómo están distribuidas estas. Pero me estabas hablando de esta crisis sanitaria. Sí, esta crisis que tiene, ya decía, un déficit de más de entre 2.000 y 2.500 médicos. Y entonces Roberto Occhiuto, que es del partido Forza Italia, que es un partido de centro derecha, que es el partido que está en el poder ahora mismo en Italia, él llega a un acuerdo con la comercializadora de servicios médicos cubanos, una empresa del Ministerio de Salud Pública de Cuba, para contratar 497 médicos en el transcurso de los 2 siguientes años, que bueno, se ha extendido. Y todavía no llegan a los 497. Pero bueno, el caso es que estos médicos se comenzaron a distribuir por los hospitales y sí han contribuido a que los servicios se mantengan. Por supuesto, todavía hay un gran déficit, pero la cuestión no es aquí poner absolutamente en duda de la competencia de los médicos ni la necesidad que tiene Calabria de personal de salud. Hago un paréntesis solo para decir que en este caso, en esta misión específicamente, entonces no hay duda de que se trata de médicos, cosa que en otras misiones médicas sí está en discusión, digamos. Bueno, uno de los testimonios que sugirió que después del primer grupo comenzaron a llegar personas que eran de la seguridad del Estado. Pero esto yo no lo pude probar, es decir, no tuve otros 2 testimonios que pudieran, digamos, para cumplir con la regla de las 3 fuentes. Sí, exacto, esta declaración. Y entonces, por supuesto, esto no está en el texto, ni yo tampoco lo repetiría, pero bueno, es interesante cómo los propios médicos te dicen que, imagínate, después del segundo grupo empezaron a llegar gente extraña de la seguridad del Estado. Tiene que haber, por supuesto, tiene que haber personas, y además las personas del partido, no todas, los militantes del partido, sobre todo los que tienen cargo de funcionariado dentro de la misión, están encargados
de ejercer la vigilancia con los médicos. Eso no hay duda. Hasta ahí, esta misión se parece mucho a muchas otras de las que hemos hablado, pero esta misión médica en Italia tiene algunas particularidades. A partir del año 2022, el gobierno de Italia intentó evadir el sistema de explotación de la dictadura cubana, firmando contratos individuales y directos con los médicos, pagándole a los médicos en cuentas radicadas en bancos italianos. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Cómo no? Ahora bien, entra una nueva figura que, a diferencia de otros países en los que pagan directamente a la dictadura cubana y la dictadura retiene todo el dinero posible y luego retiene hasta casi el 95% y paga en Cuba el resto del salario a los médicos, en este caso los médicos cobran el sueldo en Cuba, en Italia, lo cobran completo, pero regresan buena parte de ese dinero a la comercializadora de servicios médicos cubanos. Exactamente. Deben regresarlo todos los meses. A final de mes, ellos deben entregar la busta paga, que es la nómina, digamos, salarial que les llega directamente de la empresa provincial italiana que les paga. Ellos le mandan el reporte con todos los descuentos, ¿sabes? Como es cualquier otra nómina. Sí. Y ellos tienen que enviarle este documento a la jefatura de la misión y de ahí la jefatura de la misión hace un cálculo, extrae las horas extras y las desagrega completamente y le aplica dos tipos de impuestos, digamos, o de tasas tributarias. Una dice que es supuestamente de Italia, que Italia es la que establece esa tasa del 43%, le dice al médico, y la otra es el 50% al resultado una vez que ya le ha extraído ese 43%. Y esto resulta en que el médico se queda con el 28.5% apenas de las horas extras que trabaja. Esto es con respecto a las horas extras. Y para cerrar esta idea, debo decirte que el 43% es un impuesto fantasma porque Italia en ningún momento aplica este 43% a las horas extras. Entonces, en cuanto al salario base, ellos sencillamente le dejan al médico 1.200 y el resto, bueno, pues se lo embolsilla. El resto del neto, del salario neto, se lo embolsilla. Alrededor de 4.300 euros, ¿correcto? No necesariamente, porque Italia sí aplica un impuesto a la renta, como la mayoría de los países, y este impuesto a la renta es progresivo y, bueno, depende de la cantidad. Y de las horas extras que hayan hecho. También. Pero esto me lleva a una cosa que, parece no tener que ver con las misiones médicas, pero sí. Y tiene que ver con cuánto me asombró saber esto, porque estamos hablando de profesionales universitarios, algunos de ellos con 15 años de estudio, que llegan a un país para trabajar por una fracción, apenas una fracción de lo que el Estado paga por ellos, para darles de comer a sus hijos. Esta es una historia que se repite horrorosamente. Tienen que elegir entre vestirlos o darles de comer, en fin, ya lo hemos contado mucho. Y en lo que quiero concentrarme es en el grado de control que ejerce el gobierno cubano sobre estos profesionales y la capacidad que tiene de embaucarlos, déjame usar una palabra coloquial, a pesar de su grado de formación. ¿Cómo explicas esto, Anarela? Es muy sencillo. Existe un precedente en Cuba y por todo la vida laboral de estos profesionales de la salud en los que ellos están acostumbrados. De hecho, la simple acción de salir de misión, ellos la ven como un favor. Mejor me callo, mejor no ando preguntando mucho cuánto voy a ganar o nada, porque si no, no me van a dar la misión, porque ellos van a asumir que yo voy a buscarles problemas allí, porque voy a ser una persona incómoda que pregunta mucho. Preguntar ya, de hecho, los descalifica para este tipo de programas en el extranjero. Bien. Entonces, obviamente, ellos saben cómo bajar la cabeza, porque tienen muchos años de experiencia en Cuba. Y una vez que llegan allí a Italia, para empezar, una de las cuestiones que más me llamó la atención
es que los primeros meses el gobierno, la comercializadora de servicios médicos cubanos, les quita 1.600, digamos, en los primeros 6 meses, automáticamente por débito directo. Y una de las fuentes me decía, yo no sé en qué momento, yo no di autorización para eso, pero bueno, también es que cuando llegamos no sabíamos italiano, tuvimos que firmar muchos papeles que no sabíamos qué significaban. Es así, es el nivel. Y entonces, obviamente, cuando ellos son los intermediarios, tienen un poder desmedido, porque ellos están representando al médico en Italia, aunque técnicamente el médico está firmando un contrato directamente con la autoridad sanitaria provincial. No quiero ser irrespetuoso con la expresión que voy a utilizar porque no voy a excusarme. Probablemente buena parte de mis mejores amigos, de mis compañeros de vida y de profesión son cubanos, pero no puedo entender el grado de sumisión que alcanzan, de control mental que tienen sobre la población. Me espanta, me asombra. Es muy sencillo. Y la doctora Santos, que bueno, por supuesto, Santos no es su apellido real, Melba Santos no es su nombre real. Claro, claro. Ella lo describe muy bien. Ella dice, cuando yo me fui, un día te das cuenta que vives en la miseria. El día que yo me di cuenta que vivía en la miseria fue cuando un paciente me regaló unas almohadillas sanitarias y 1 litro de aceite de cocina. Y yo me puse contenta. Y el hecho de yo ponerme contenta automáticamente me hizo percatarme de realidad, la miseria. Porque además estos productos representan el 40% de su salario. Entonces, en esas circunstancias, en esa precarización tan grande en la fuerza laboral en Cuba, entonces la única opción es salir del país. Claro que no lo pueden hacer de manera independiente porque ellos están regulados. Quiere decir que la dictadura, el régimen, les prohíbe salir del país por una ley. En la ley migratoria, no es cualquier ley, está en la ley migratoria, que ellos por interés del país, bueno, pues no pueden salir, ¿no? A menos que sean autorizados o a menos que vayan a este tipo de misiones. Y además tampoco pueden entrar en 8 años si rescinden su contrato, si quieren abandonar su contrato. Sí. Quiero aprovechar los últimos minutos que me quedan de esta conversación contigo, habiendo ya contado algunas particularidades de la misión médica en Italia. Quiero aprovechar que tú has investigado el tema a profundidad, que lo sigues en distintas partes del mundo, para hablar de un artículo que publicaste recientemente sobre la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, a Jamaica. Y estando en Kingston, habló del trabajo forzado y habló de esta circunstancia en la que le retiran los pasaportes. Esto ya lo hemos contado muchísimo, pero me llamó la atención el paso atrás que dio la dictadura. Es decir, la dictadura les regresó los pasaportes a los médicos de la misión cubana en Jamaica. Y quiero unir este hecho con el hecho de los contratos firmados directamente entre el gobierno italiano y los médicos de las misiones y el pago directamente en las cuentas en bancos italianos, por más que luego haya esta remesa, la devolución del dinero, para hacerte la pregunta que me ilusiona, no sé si tiene que ver con la verdad o con la realidad, pero es parte de mi fantasía. ¿Hay un grado de debilitamiento de estas misiones, del control del gobierno cubano? Porque este hecho de que le regresan los pasaportes en un país, en el que le pagan directamente en otro, es que se ha hablado tanto ya de las misiones médicas que parece que muchos otros gobiernos del mundo están tomando cierta conciencia de qué se trata. ¿Qué opinas tú? Bueno, hay una disminución obvia de aproximadamente un 30%, la disminución, y no desde el punto álgido, sino desde hace unos 10, 15 años a la fecha, ¿no? Pero hay una cosa que quiero yo recalcar, y es que no solamente le devolvieron los pasaportes a los médicos en Jamaica
cuando Marco Rubio mencionó que les retenían los pasaportes, sino que esto obligó, y también pienso yo que pudo haber tenido que ver el reportaje sobre las misiones médicas en el Caribe y la investigación de María Boileau de Bahamas, que el propio ministro de Salud Pública de Cuba y el mandatario Díaz-Canel admitieron públicamente que sí, que es cierto que les retiraban los pasaportes. Eso ha sido lo más, digamos, impactante, porque ellos se han pasado décadas negando esto y al final lo tuvieron que reconocer. Entonces, yo lo que pienso es que sí, hay una toma de conciencia, puede ser, pero también hay un temor a las sanciones. Y que en este sentido, bueno, que se haya retomado el tema de las misiones con tantas fuerzas ahora por esta administración de Estados Unidos es una gran noticia, porque eso es esclavitud. Nadie se opone a que las personas ayuden a otros países. El problema es que hay una práctica de trabajo forzoso y eso es más que evidente. Y otra cosa es que quería decir antes que se acabe el programa, es que esta investigación de Italia ha tenido mucho impacto en territorio italiano y que diputados han llamado a investigación, el exconcejal de Calabria llamó a una investigación y la diputada en el Parlamento pidió a los ministerios de Salud y de Trabajo que hicieran una investigación para determinar las condiciones de los médicos cubanos allí a partir de la investigación de Cubanet. Y entonces creo que eso es una buena noticia porque sienta un precedente, pero además hay otra cosa fundamental. Prueba Italia, la investigación sobre los médicos en Calabria, prueba que no basta remunerar directamente a los médicos. Totalmente. Mientras que esté el régimen en el medio, totalmente, va a existir la esclavitud moderna. No basta con que le Ana paguen. Arela, hiciste un enorme trabajo. Les recomiendo mucho, recuérdanos el título del trabajo sobre la investigación de los médicos en Calabria. De La Habana a Calabria, la estafa perfecta a los médicos cubanos. Pueden Lo buscarlo pueden por De La Habana a Calabria a Cubanet. Sí. Lo pueden encontrar en el portal Cubanet. Hiciste un trabajo impecable. Felicidades. Gracias, gracias. Es la periodista Gracias por Ana invitarme. Arela Grimal. Eso fue todo por hoy. Soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado en este episodio especial de Contracorriente. Nos vemos muy pronto con el regreso del programa en su temporada habitual.